Hey, ¿qué pasa? Soy Jay, bienvenidos. Muy buenas a todos, chicos, chicas, one more time, otro vídeo hablando de otro cómic maravilloso, por lo menos un cómic que a mí me ha sorprendido bastante porque no sabía realmente lo que me iba a encontrar y que no todo el mundo tiene en el radar, ¿no? Hubo mucha gente que lo dejó pasar pensando a lo mejor que era algo más infantil y demás, y no va del todo por ahí el tema. Y es que hoy os voy a hablar de esta obra. ¡Pumba! Aquí lo tenemos, una carta para Yodo, de Jim Bishop, y que nos llega de la mano de La Cúpula. Ahí tenemos la cúpula, ahí tenemos la cúpula. Jim Bishop, una carta para Yodo, tal y como podéis ver aquí, es rústico, ¿de acuerdo? O sea, es un tochal, pero como es fácil de llevar, de girar las páginas, es comodísimo de leer y hay que tenerlo en cuenta. Y ya podéis ver lo enigmático de su portada, ¿no? Un niño, una orilla del mar, cartas, un pelícano. ¿Qué cojones es esto? Y aquí en la parte trasera podemos ver el increíble arte que os iré enseñando yo a lo largo de este vídeo. Y lo dicho, antes de adentrarnos en mi opinión sobre esta obra, voy a leeros un poquito la sinopsis. Cansado de esperar noticias postales de su madre, Yodo se encamina a la ciudad en pos de su correspondencia no entregada. Esa carta tiene que estar en alguna parte. Por el camino recogerá a Rebecca, una autoestopista que viaja con la misión de entregar un maletín sobre cuyo contenido es mejor no preguntar. La circunstancia del uno y del otro, puestas en común, van a dar lugar a un sinfín de tribulaciones por tierra, mar y aire, donde nada será lo que parece. A Yodo y a Rebecca está a punto de caerles la del pulpo. No voy a engañaros, yo en un primer momento no sabía realmente lo que me iba a encontrar. A mí me cautivó lo que es la portada y el dibujado, me pareció otro nivel. Es como una historia muy fantasiosa, con colores muy llamativos, a la vez mezclando el pastel y demás. Y tampoco voy a engañaros, la ambientación, tanto de los personajes como de la ciudad, como de lo que pude ver en 4 paginitas, me recordó a 2 cosas totalmente diferentes. Por un lado, a las películas del ámbito de Estudio Ghibli, ¿no? Donde mezclan la filosofía, los mensajes profundos, con una historia y ambientación que a primera vista parece un poco infantil, ¿no? Personajes más cartoon, pero con un trasfondo un poquito más serio, personajes que mezclan los humanos con los animales, ¿no? Podemos ver aquí en esta obra a peces humanos, ¿no? O sea, prefiero peces con cuerpo humanoide, pero que tienen en la cabeza una pecera, al más puro estilo de Umbrella Academy, ¿no? Y por otro lado, la ambientación, también junto a este tipo de personajes que mezclan los seres humanos con los animales, con los bichos, me recordó un poco a Akira Toriyama y a los primeros compases de Dragon Ball, ¿no? O sea, la casa del Fuyet Tortuga me ha recordado a la casa que tiene Yodo ahí en la playa, lo que es la ciudad me ha recordado a la ciudad que podemos ver en Dragon Ball, no sé. Ha habido cositas en cuanto al color, el diseño de los arquitectónicos de los edificios o al diseño de algunos personajes que me han recordado a eso. Sí que es verdad que luego ya no tiene nada que ver ni con Dragon Ball, pero sí que tiene un poco esa esencia de Estudio Ghibli. A mí esta historia me dices que la ha hecho Miyazaki y que Estudio Ghibli va a sacar la película y os juro que me lo creo. La verdad es que me lo creo. Tal y como podemos ver, no solo en la sinopsis, sino en el propio título de la obra, Yodo está loco por encontrar una carta que le tiene que enviar su madre. Él vive con su padre, que por lo visto es una persona muy importante dentro de la sociedad en la que viven, porque se encarga de crear, pues, herramientas, prótesis y demás para que los peces puedan vivir fuera de lo que es el mar, o sea, tener esta vida más como humana. Él trabaja de eso y por lo tanto es una persona muy querida, pero que no hace mucho caso a su hijo. Y su madre es un poco una exploradora, ¿no? Que ha tomado la decisión de ir a recorrer el mundo y descubrir nuevos parajes y nuevas tierras. Y entonces Yodo, el pobre, está siempre pendiente de la carta que le envía su madre para darle más información de por dónde va o qué hace o deja de hacer. El hilo conductor de toda esta historia será lo dicho, que Yodo está esperando continuamente la carta, que es muy gracioso porque los carteros son peces payasos que siempre le vacilan, siempre le trolean, precisamente porque son payasos, en plan, tú le ves llegando a la casa de Yodo y Yodo pregunta, ¿tenéis una carta para mí? Y el pescado dice, sí, y el otro, ¿en serio? Y dice, no, y se empiezan a partir el culo porque son peces payasos, ¿no? Bueno, es un poco este tipo de humor que vamos a ir encontrando a lo largo de la obra, que a mí me ha fascinado, y lo dicho, tal y como nos comentan, cuando él se dirige a la ciudad porque toma la decisión de que a lo mejor la carta está en la oficina postal, pues él se va a la ciudad a buscar la famosa carta, seguirá encontrando con diferentes personajes, en este caso, Hermanita, que luego descubriremos que su nombre es Rebeca, aunque ya no lo revelan en la sinopsis de la obra, la cual tiene otra misión. Ella tiene que entregar un maletín con unas órdenes y ya digamos que para quien trabaje Rebeca es mejor que lo leáis en la obra. No voy a contar exactamente
todo lo que pasa, simplemente se encuentra con Rebeca y a partir de ahí son como una pareja que empezará a enfrentarse juntos a todas las tribulaciones que van a encontrar en su camino, y luego por otra parte se añadirá Cipri, que Cipri es un personaje muy carismático también y muy gracioso, que es un agente de policía que, tal y como os comentaba, de cuello para abajo es como una persona normal, pero de cintura, o sea, de cintura no, de cuello para arriba es básicamente una pecera y dentro hay un pez. No me acuerdo qué raza de pez es, pero lo dicho, tiene la apariencia de lo que pudimos ver en The Umbrella Academy, ¿vale? Es un pescado policía con cuerpo humano, una auténtica locura. O sea que os podéis imaginar que este trío de personajes junto al pelícano, que es colega de Yodo, que ahora mismo no me acuerdo de cómo se llama el pelícano, y que lo único que dice es sí, pues tenemos a un cuarteto de personajes en una historia de lo más rocambolesca. Sí que es verdad que a primera vista parece algo un poco infantil, ¿no? Un niño que va a buscar una carta, una niña o chica que va a entregar un maletín, un pelícano que solo dice que sí, y un pez policía que es un maldito desastre y que está todo el día en la ciudad intentando descubrir crímenes graves, delincuentes, y al final no encuentra nada y por norma general suele liarla bastante. Pues parecería que es algo con poca chicha, ¿no? Pero he de decir que a medida que avanzaba la obra se iban introduciendo conceptos un pelín más adultos, que ha sido lo que finalmente me ha terminado de convencer a mí. Por un lado, dentro de la ciudad hay mafias, ¿no? Hay una mafia que está dirigida por un pulpo. Justamente es un poco la referencia que han hecho en la sinopsis, diciendo que les iba a caer la del pulpo. Pues bueno, el mafioso principal, el patrón de esta mafia es un pulpo. Entonces tendremos que ver cómo se enfrentan a esta mafia por un motivo que tendréis que descubrir en la propia obra. Y luego, por otra parte, vemos tiroteos, vemos muertos, no muchos, pero sí que se ven, ¿no? Eso sí que se dista un poco más de lo que pudimos ver a lo mejor, o lo que podríamos haber visto en el estudio Ghibli, ¿de acuerdo? Pero sí, o sea, vemos mafia, vemos muerte, vemos tiroteos, vemos persecuciones precisamente por todos los entornos que han comentado en la sinopsis, ¿no? Por tierra, por mar y por aire. O sea, va a haber cierto dinamismo y cierto, así, toques de acción en la obra que están muy bien. Y en la parte final hay un girito a nivel reflexión final, que es un giro bastante duro, bastante maduro, y bueno, es una de estas cosas, una de estas historias que en cierto modo buscan disimular un poco lo que el mensaje, pero cuando llega ese mensaje está hecho para que reflexiones y para que te dejen pozo, que es efectivamente lo que siempre digo yo que busco en este tipo de obras, ¿no? Que me dejen un cierto pozo a una vez finalizadas y que no sean solo mero entretenimiento, aunque hay muchas obras de mero entretenimiento que siempre están muy bien, ¿no? Pero sí que es verdad que una carta para Yodo finalmente tiene ese giro que hace que reflexionemos un poco y que hace que sea una historia un pelín más adulta y que se aleje un poco de lo que aparentemente a nivel visual podría ser una historia un poco más para niños. No tengo mucho más que decir, pero bueno, ya lo que queráis descubrir será mejor que lo leáis vosotros por vuestra cuenta. Así que nada, equipo, ahora que ya sabéis lo que pienso sobre una carta para Yodo, y tú, concretamente tú, ¿qué opinas?